por supuesto, el comienzo del tema que puede ser el más importante en los últimos días en Colombia, el anuncio del presidente Gustavo Petro de la creación de una zona de ubicación temporal en zona rural de Tibú, en ese norte de Santander que tanto nos preocupa a los colombianos. El presidente dice que se llegó a un acuerdo con el Frente 33 del Estado Mayor Central, una de las estructuras más activas de las disidencias de las FARC. El anuncio se enmarca en los avances de la paz total. ¿Qué dicen los analistas sobre este anuncio, Lisset? El acuerdo se dio con las disidencias del Frente 33, la guerrilla con presencia en norte de Santander, en Cúcuta. Los delegados del gobierno y el grupo armado firmaron un documento para crear esta zona de ubicación temporal en el área rural de Tibú, uno de los municipios más grandes del Catatumbo y la región en la que desde enero se libra una guerra entre el ELN y el Frente 33 por el control de la zona. El anuncio ha dado de qué hablar y varios sectores califican como preocupante la decisión del gobierno, argumentando que se estaría creando una aparente zona de distensión sin garantías claras ni resultados verificables de la dejación de armas. Esto dijo el analista político Carlos Arias. Preocupante y lamentable la decisión del presidente Gustavo Petro, y es preocupante por los informes y pruebas que ha venido entregando Human Rights Watch, entre otras organizaciones, en donde se confirma que este frente, el Frente 33, ha estado rearmándose y aprovechando las zonas y espacios territoriales para ocupar posiciones estratégicas y no ha entregado hechos de paz. También cuestionó especialmente la falta de condiciones previas para la implementación del acuerdo. Esto confirma los errores que ya se han venido cometiendo con la fracasada paz total, que se repiten hoy en una zona de distensión en donde hay más de 40.000 desplazados y en donde todas las semanas en diferentes cascos urbanos, incluyendo la capital del norte de Santander, se presentan acciones violentas. En contraste, el senador Ariel Ávila respaldó el enfoque territorial adoptado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, asegurando que esta apuesta actual cambia el enfoque. Se inauguró una política de lo que llamaron paz territorial, que cambiaba la lógica de esa paz grande nacional con grupos y se pasaban a una lógica de ir a desvertebrar estructuras a nivel regional. Esto pues son logros importantes, pero pequeños porque son territoriales, pero el paquete grande, ELN, Estado Mayor Central, Clan del Golfo, pues no va a entrar, pero van a entrar estas lógicas de acuerdos territoriales. También dijo que el Frente 33 había acelerado su proceso de acercamiento por presión del ELN. Es como un mecanismo de salvación, pero vamos a ver al final cuánta gente se desmoviliza y demás. Esto va a calmar un poco la guerra en el Catatumbo, pero pues la presencia del ELN sigue siendo dominante, es decir, calma los enfrentamientos, pero no va a calmar la presencia de actores criminales. Ambos expertos coinciden en que la zona sigue siendo un escenario altamente complejo, con múltiples actores armados y una población civil que vive bajo amenazas constantes. Y es que hay que recordar que el Frente 33 es una guerrilla joven que desde el 2023 firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral que aún se mantiene con el gobierno, pero que en su punto de mayor auge alcanzó a tener 600 hombres, aunque la cifra ha disminuido en medio de su conflicto con el ELN en el Catatumbo. Lisset, gracias. ¿Qué dicen en el norte de Santander, Esmeralda? En la exclusiva cabaña El Gran Chaparral, a 30 minutos de Cúcuta, se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las disidencias armadas para crear una zona de paz en el área rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo. El comisionado de paz en norte de Santander, Luis Fernando Niño, mostró su preocupación por lo que representa ese territorio. Vamos a ver cuál es la reacción, primero de la comunidad de Tibú, de sus administraciones locales como la alcaldía, personería y demás, y en segundo lugar también de la otra organización armada que está en el territorio y que está en confrontación con este grupo. La Asociación de Víctimas del Conflicto, a través de su presidente Holguín Mayorga, hizo reparos a esa decisión gubernamental. Sería un riesgo latente el traer más hombres armados a esta región del país, y quién nos garantiza a nosotros que no pueda haber una confrontación donde quede en medio la población civil, como ha venido sucediendo durante estos 3 meses de confrontación. Para el politólogo Jorge Mantilla, esta decisión tiene una explicación geográfica. El Estado va a tener que negociar con el ELN todas estas inversiones estratégicas que se hagan, y por eso lo que yo veo es la araucanización del Catatumbo, es decir, un escenario ya más de captura del Estado por parte del ELN. Aunque no se conoce la ubicación temporal que tendrán las disidencias armadas, la población civil teme un nuevo desplazamiento en esa zona después de más de 100 días de guerra entre el ELN y las disidencias armadas. También temen, además del desplazamiento, la reacción del ELN, Diana Saray.
Gustavo, es que como lo dicen Esmeralda y los demás analistas, esta es una zona en la que el ELN domina y el ELN está en guerra absoluta contra estas disidencias del Frente 33, pero además pues tiene combates con el Ejército Nacional. El temor es precisamente eso, que el ELN entienda esta zona como una provocación. Escuche lo que dice Enrique Pertús, él es coordinador de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos del Norte de Santander. Aquí las opiniones están muy divididas porque no hay reglas del juego por parte del gobierno nacional. El Ejército de Liberación Nacional, en el contexto de esa guerra que tiene con la disidencia de la FARC, no va a someterse a los protocolos ni a las reglas de fuego del gobierno nacional que intenta imponer con la disidencia de la FARC. Van a continuar, no van a desescalar el conflicto armado con esta organización, y eso es la gran preocupación que hoy se tiene acá y la que habíamos planteado, que parece que no se conociera el contexto. Aquí hay un actor armado que no está en procesos de conversaciones con el gobierno y que está enfrentado hoy con la disidencia de la FARC y que está enfrentado con las Fuerzas Armadas de Colombia. Gustavo, el miedo es ese. Estos disidentes van a estar en una zona específica que va a ser cuidada por el Ejército Nacional. El miedo es que simplemente la gente del ELN llegue y, sabiendo ya dónde están ubicados todos, pues simplemente arremeta contra ellos y la violencia sea peor. Otro de los miedos, Cristo, y se lo digo con sinceridad porque lo vi el fin de semana en boca de mucha gente, que hablen de esto como un caguancito. No, eso es un miedo injustificado, Gustavo. Yo creo que es una apuesta ambiciosa y hay unas preocupaciones. Pero la Ley de Orden Público, la 2272, que se modifica desde 1997, señala claramente que eso no es una zona de despeje, señala claramente que se mantienen todas las instituciones del Estado en la zona y obviamente incluyendo las Fuerzas Armadas. Digamos, esto es muy parecido, Gustavo, a la decisión que se tomó en el gobierno Santos, avanzado el proceso de las zonas veredales transitorias. Usted se acuerda que hubo una movilización de las antiguas FARC por todo el país y se ubicaron en unos puntos de concentración. Y me recuerda mucho, Gustavo, también el miedo de todos los gobernadores, de todos los alcaldes, de la gente, la preocupación que es absolutamente válida, porque es una concentración de una gente que está todavía en armas. La ley es muy clara, esa decisión se toma cuando los procesos están avanzados y con un propósito claro, preparar la desmovilización y el desarme que en este caso se debería dar de esas disidencias de las FARC. ¿Cuáles son las preocupaciones? Primero, la capacidad que deben tener las fuerzas militares, porque la situación del Catatumbo es especial en la medida en que, como bien lo mencionaba Diana ahora, hay presencia fuerte del ELN. El ejército debe tener capacidad para garantizar la vida de la población civil y también de quienes se concentran de las disidencias de las FARC. Y segundo, hay que empezar a ver cuántos de esos disidentes incumplieron el acuerdo con las FARC, eran militantes y son suscriptores del acuerdo, y cuál será su suerte jurídica, porque allí no hay claridad. ¿Y cuáles no quieren concentrarse? Se van a desmovilizar. Y habrá muchos que no se van a concentrar tampoco. Se calcula que puede haber una concentración, Gustavo, de entre 300 y 400 hombres de esas disidencias de las FARC, si se avanza en ese proceso exitoso de desmovilización. Será una buena noticia, pero sin duda alguna tiene riesgos, y yo creo que el gobierno y el Estado deben ser conscientes de esos riesgos para tomar las medidas de seguridad del caso. Y mientras tanto, Alejandro, espantado, seguimos viendo el plan pistola en todo el país. Gustavo, el plan pistola es el último eslabón de la escobarización de la guerra en Colombia. Hoy todos los grupos armados ilegales están acudiendo a las estrategias sanguinarias que utilizó Pablo Escobar en esa guerra narcoterrorista contra el Estado y la sociedad. Los carros bomba y las motos bomba, como lo hemos visto en el Cauca y que se ha extendido a distintas regiones del país. Ahora este plan pistola que ejecuta el Clan del Golfo, que ya lleva 27 policías y soldados asesinados en menos de 3 semanas. Y el Clan del Golfo, recordemos, en el pasado ha reaccionado violentamente cuando el Estado los persigue. Hace unos años
decretó un paro armado en el Bajo Cauca que duró varios días porque las autoridades les estaban decomisando la maquinaria ilegal de toda la minería ilegal que explotan en esa zona, o el paro armado también que hubo en la costa y que impidió que pues, comercios de varias ciudades de la costa no pudieran abrir por las amenazas después de que las autoridades pues, dieran de baja a uno de sus importantes lugartenientes. Hoy pues el Plan Pistola está demostrando el poder que han adquirido los grupos armados ilegales en Colombia. Es un desafío a la fuerza del Estado que está representada en nuestros policías y nuestros soldados. Hay que decirlo pues con una gran cobardía porque asesinan por la espalda, pero además de esa arrogancia y de esa vileza, pues esto tiene una lógica de amedrentamiento, de difundir miedo y de tratar de sacar al Estado de ciertas zonas de epicentros de narcotráfico, por supuesto. Y también este Plan Pistola está dejando pues, en evidencia una situación que es casi paradójica. Por un lado, este asesinato de policías y soldados pues, se da como una respuesta de este grupo criminal a la ofensiva de la fuerza pública que ha logrado capturas y ha dado de baja a muchos de los líderes del Clan del Golfo. Pero, por otro lado, es el reflejo del poder desmesurado que han logrado estos grupos criminales, del deterioro del orden público, de la seguridad que se ha dado. Colombia mantiene una presencia activa, especialmente sobre el río Baudó. A pesar de que hace más de 6 horas se levantó el segundo paro armado del ELN, en esta zona continúa restringida la movilidad por los ríos del departamento. No solo hay más de 32.000 habitantes confinados, sino que en total son más de 80.000 personas afectadas, entre estos los 3 municipios y otros alrededores del departamento del Chocó. Además, se mantiene la alerta amarilla hospitalaria en las diferentes IPS del municipio del Alto Baudó, uno de los más afectados. Por su parte, el ejército aseguró que el paro armado en esta zona del país es tan solo una excusa para poder transportar cargamento de cocaína por los ríos hacia el mar Pacífico. Con el fin de realizar el movimiento de clorhidrato de cocaína por el río Baudó hacia el Pacífico para exportar estos estupefacientes. En menos de 2 meses, el Ejército de Liberación Nacional ha decretado 2 paros armados, el primero en el río San Juan y el segundo extendido en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó. Vanessa, y en todo el país una situación en las últimas horas, en los últimos días, dura, difícil en materia de orden público. Un fin de semana muy, muy complejo, Gustavo, en orden público. Además de los casos que acabamos de escuchar de Chocó y Norte de Santander, hubo episodios en Antioquia, en Risaralda, y el del Valle del Cauca es terrible. Imagínense que en el Valle del Cauca hay, por supuesto, una preocupación muy grande. Secuestraron a un niño de 11 años en Jamundí, sacado de su casa. Esto es un corregimiento cerquitica de Jamundí que se llama Potrerito, y este lugar queda a no más de 15 minutos de Cali. La Gobernación del Valle está ofreciendo 200 millones de recompensa para quien entregue algún tipo de información que permita ubicar al chiquito. Lo que se sabe es que es hijo de un comerciante que vive por la zona. Lo secuestraron con una señora que trabaja en la casa y a la señora posteriormente la liberaron, pero hasta ahora no se sabe nada del niño de 11 años. En Antioquia, en Frontino, un hecho también de violencia contra la fuerza pública. Un grupo de militares se convirtió en blanco de un ataque y esto dejó como saldo la muerte de un soldado. Las tropas le están asignando este episodio a los integrantes del Clan del Golfo a propósito de este Plan Pistola que están llevando a cabo. También una situación pues muy compleja en Risaralda, un operativo del ejército. Soldados del batallón San Mateo se enfrentaron a hombres que pertenecen también al Clan del Golfo. Y desde hace varios meses las comunidades de Risaralda están denunciando la presencia de grupos armados allí en el territorio. Entonces el presidente tiene hoy en la noche una alocución, que en realidad es Consejo de Ministros, para hablar específicamente de esto del orden público en Colombia.